Michoacán, lo hemos dicho muchas veces, es una suerte de laboratorio del narcotráfico en México. Las cosas que ocurren en Michoacán se contagian tiempo después a otros estados. Ahí la Federación ha utilizado también distintos métodos para combatir a la delincuencia que por distintas razones han fracasado una y otra vez. Y la crisis de violencia que azota hoy a Michoacán no se comenzó hace unos días ni hace unos años. Comenzó hace exactamente 20 años, en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, y se catalizó en 2006, cuando se realizó el primer operativo, diciembre de 2006, cuando se realizó el primer operativo con fuerte participación militar. El gobernador michoacano que solicitó ese operativo, a veces ahora no lo recordamos, él sí lo recuerda muy bien, fue Lázaro Cárdenas Batel y el presidente era Felipe Calderón. Luego de muchos esfuerzos, hacia el final del gobierno de Cárdenas, se logró abatir a los principales criminales y reducir los índices de delitos. Pero llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto, Lázaro Cárdenas Batel ya había dejado la gubernatura de Michoacán y esa estrategia se abandonó. Y llegó una nueva generación de políticos a ese estado que se corrompieron ante un crimen organizado también renovado y cada vez más poderoso. Se implementó con Peña Nieto un nuevo operativo que cometió un grave error: reconocer y armar a las autodefensas, que se convirtieron a su vez en nuevos grupos delincuenciales. Años después, hoy la situación es un desastre en términos de seguridad. Pura familia michoacano. Rafael Cedeño Hernández, trabajo por la familia. ¿Cuál es su labor? Dirijo en Lázaro Cárdenas. ¿Por quién trabajas? ¿Quién trabajas? Me contrataron cártel. Poco más de hora y media duró este operativo en donde se detuvieron a las personas involucradas con la familia. ¿Qué es? ¿Cómo funciona uno de los cárteles del narcotráfico más importantes de nuestro país? La familia michoacana. Lo que ocurre en Michoacán es el paradigma del fracaso de una estrategia de seguridad que no ha podido en más de 20 años ir a la raíz de los problemas para contrarrestar el poder del crimen organizado. De hecho, es un estado clave para entender el narcotráfico en México. A Michoacán se le ha catalogado como el génesis del combate al crimen organizado. Fue el entonces presidente Felipe Calderón quien, a pedido del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, envió a miles de militares para hacer frente a la violencia generada desde el gobierno de Vicente Fox. El operativo conjunto Michoacán marcó el inicio de una estrategia que en su momento dio algunos resultados, como la temporal desarticulación de la familia michoacana. Las acciones llevadas a cabo en Michoacán en coordinación con el señor gobernador Lázaro Cárdenas Batel ponen de manifiesto la voluntad y decisión del gobierno de la República de emplear toda la fuerza del Estado para devolver a nuestra sociedad la paz. De acuerdo con cifras oficiales, en 2001, un año antes de la llegada de Cárdenas Batel, se registraron 475 homicidios dolosos en el estado. En los últimos 12 meses de su administración, se perpetraron 630 asesinatos, un aumento de 155 crímenes. Sin embargo, no solo había más homicidios, también cambió la forma en la que grupos criminales mostraban su poderío. El 15 de septiembre de 2008, en pleno Zócalo de Morelia, se llevó a cabo un ataque inédito en nuestro país, que fue calificado oficialmente como un acto de terrorismo. 8 personas murieron y decenas resultaron heridas, luego de que integrantes de un grupo armado lanzó 2 granadas en medio de la multitud que celebraba el Día de la Independencia. Con el paso del tiempo, las estrategias de los gobiernos estatales y federales no dieron los resultados deseados, sobre todo por la colusión entre algunas autoridades con los delincuentes. La detención de los funcionarios estuvo justificada. Durante nuestras investigaciones previas al michoacanazo en ese estado, pudimos constatar la colusión de políticos con el narcotráfico, y la información que existía era que el crecimiento del cártel, de los distintos cárteles, pero sobre todo de la familia, ahí había y hay una guerra del cártel de la familia contra los Zetas, se daba en los gobiernos municipales, pero había llegado también a las propias estructuras del gobierno estatal. Sí, Jorge, pero bueno, algo sucedió. Primero, incluso coincidiendo con las detenciones
ladrones, solo se escapó de la redada una persona. Bueno, escuche usted quién es, Julio César Godoy Toscano. En 2010, el hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, Julio César, fue electo diputado federal, pero se convirtió en prófugo de la justicia luego de acusarlo de vínculos directos con la familia michoacana. Durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, se tomó una de las decisiones que complicaron la seguridad en la entidad: reconocer y armar a las llamadas autodefensas, que muchos de ellas se integraron o convirtieron en nuevos grupos delincuenciales. Queremos tranquilidad para nuestro pueblo. Esta gente no fue invitada. Si quisiéramos formar un grupo armado, lo haríamos con nuestra propia gente y no con gente de fuera. Hoy la violencia es incontrolable en la tierra caliente de Michoacán. Todos los días se registran bloqueos, enfrentamientos, ataques a comercios y vehículos, incluso con drones. La situación actual de la violencia y extorsiones a productores y empacadoras de limón y aguacate solo es un capítulo más de una guerra contra el crimen organizado que parece no tener fin. 20 años y una sucesión de fracasos con grupos criminales cada vez más empoderados. ¿Por qué? Porque finalmente en 20 años hubo varias estrategias o intentos de estrategias o ninguna estrategia, pero no hubo ninguna continuidad. Simplemente los grupos criminales, aunque sean golpeados, aunque sean destrozados en ocasiones, se regeneran y ellos sí tienen una continuidad con su estrategia y con sus objetivos. El Estado mexicano, y mucho menos los gobiernos estatales, no lo tienen. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la tierra caliente. Y hoy el presidente López Obrador brindó su quinto informe de gobierno, el último antes de las elecciones del próximo mes de junio. Desde el Centro de Convenciones de Campeche, el presidente destacó que en su gobierno el salario mínimo aumentó 88% en términos reales. Aseguró que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Atribuyó el éxito de las políticas públicas de su gobierno en no permitir la corrupción y en la austeridad republicana. La corrupción no es una pandemia, es una peste. Y se necesita acabarla, desterrarla, porque de eso depende el bienestar, la tranquilidad, la paz en nuestro país. Destacó los programas sociales de su gobierno, particularmente el beneficio a los adultos mayores. Actualmente, 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4.800 pesos bimestrales y a partir de enero del año próximo aumentará la pensión a adultos mayores en 25%. En salud, el presidente dijo que el sistema IMSS Bienestar se aplica en 19 estados de la República. De modo que si en un centro de salud, en un hospital, no hay un medicamento, se va a hablar a esa farmacia central y en 24 horas va a llegar el medicamento. Propondrá una reforma constitucional para reformar al Poder Judicial y que los jueces, magistrados y ministros sean electos directamente por el pueblo. En diciembre se inaugurará el Tren Maya y a partir de este 1 de septiembre, la refinería de Dos Bocas comenzará a producir petrolíferos. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290,000 barriles diarios de gasolinas. López Obrador aseguró que en noviembre volverá a volar la Aerolínea Mexicana de Aviación, que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. En seguridad, dijo que seguirán atendiendo las causas de la violencia. Los delitos del Fuero Federal se han reducido 24%, el homicidio 17%, el feminicidio 29% y el secuestro 80%.
López Obrador reconoció la labor de las Fuerzas Armadas. Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno ha logrado que 5 millones de personas salgan de la pobreza. Este informe marca el último antes de las elecciones presidenciales de 2024, donde se decidirá a su sucesor. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Los rituales políticos mexicanos parece que nunca se van, que persisten en el tiempo, se hable o no de cambios. Dos de los más persistentes son los informes y los tapados. Y de eso precisamente hoy en la Hoguera del Poder van a hablar Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. En la política mexicana sí son, pero hay rituales, hoy lo vimos, el informe, cambian los presidentes, las épocas, 4T, lo que usted quiera, pero no deja de ser el ritual del informe del presidente, como es otro ritual, el de los tapados. Habrá procesos internos, como usted quiera, pero hay candidatos que terminan siendo designados por la encuesta de uno. En este caso, la que se hace en Palacio Nacional. Por más que después haya toda esta cantidad de movimientos. Pero ese es un proceso, maestro Raúl Quintanilla, muy buenas noches. Es un proceso que muy bien, que se repite una y otra vez. Creo que nos gusta además. Fíjese que hay una cosa que es peculiar. Los mitos siguen siendo los mismos en un pueblo. Las preguntas, las cosas que necesitan. Lo que va cambiando o que puede ir envejeciendo son los rituales, o sea, los ritos. Pero los ritos determinan qué tipo de cultura estamos viviendo, maestro. De acuerdo a los ritos que una sociedad tenga, uno puede darse cuenta qué tipo de evolución ha tenido. Maestro, la fecha, generacionalmente para mí, 1 de septiembre era una fecha especial. Maestro, era un día de tortura para los niños porque los papás nos decían, se tienen que sentar a ver el informe. Y duraban 6 horas. Maestro, eran unos rollazos que empezaban primero con un gran desfile, un gran recorrido del señor presidente con un gozo enorme de todos los sindicatos y todo el mundo estaba muy contento para llegar, creo que eran a Donceles, en la Cámara. La Cámara de Diputados. Donde presentaban su... Bueno, después en San Lázaro. Después en San Lázaro, pero me acuerdo que yo empecé a verlos en Donceles y eran rituales verdaderamente totémicos, maestro, imposibles de entender, imposibles de comprender, sin sentido del ritmo, duración de 5 o 6 horas, llenos de datos, imposible retener alguna idea, era prácticamente como... Era darle un cuerpo a la verdadera necesidad o sensación, que el presidente tuviera una cercanía con el pueblo en la calle y que se desparramara todo el sistema para rendirle Y después pleitesía. era el besamanos. Y después inmediatamente después en Palacio Nacional el besamanos. Al fin de cuentas era un juego, un recorrido por el poder de un partido que sabía crear un rey por 6 años, después lo bajaba y ponía otro rey por otros 6 años. Como en toda corte, ese día era importante. Si te había citado o no el presidente en el informe, aunque fuera para decir la Secretaría de Turismo gastó 500 pesos, eso era importante. Si no llegabas a aparecer en el informe, tenías un problema. Exacto. Si en el besamanos, que duraba horas, ya me tocó todavía ver besamanos en Palacio Nacional, duraba horas. Si no te saludaba o te saludaba mal el presidente o te ponían al final de la fila, era un problema. Eran unos códigos terrible, espantosos. Oiga, momentos memorables de informes. 1968, 1 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué es lo memorable? Yo lo vi, tenía 13 años. Yo recuerdo, con esa voz grave que tenía Díaz Ordaz, estaba narrando toda la problemática estudiantil. Todo lo que se había desparramado y mal manejado y se había convertido en un grave conflicto. Hasta que llega un momento en la narración donde el señor, con esa voz impecable que tenía y con esta capacidad solemne de la discursiva que tenía Díaz Ordaz, dijo una frase:
pero todo tiene un límite. Yo escuché esa frase y en ese momento escuché una ovación impresionante de toda la Cámara, de todos los seres humanos puestos de pie por esa frase, pero todo tiene un límite, y ya sabrá lo que siguió después. Un mes después advirtió, fue la masacre de Tlatelolco. El único ser humano que no se levantó fue el rector, maestro. Y eso es histórico, como ahora está de moda la palabra histórico. Sí, sí. Eso sí es histórico. Sí, Javier Barrosierra, el rector, se quedó de pie, se quedó sentado. Toda la Cámara se levantó con esa frase, maestro. ¿Qué les motivó este aplauso tronado? No lo sé. Sí, pero esa frase fue contundente. Ese es el primer momento memorable. Poco después, para reafirmar eso, poco después, en el siguiente informe, lo contesta un joven diputado, Porfirio Muñoz Ledo, felicitando al presidente por haber acabado con el movimiento que reflejaba la masacre de Tlatelolco. De Tlatelolco, maestro. Ese fue el primer momento memorable que yo puedo decir que me topé con un informe. Segundo momento memorable, López Portillo, ¿sí? He lanzado un decreto que nacionaliza los bancos privados. Maestro, yo escuché un ajúa que alguien soltó en la Cámara. No sé quién fue, pero se emocionó muchísimo con esta... Seguro que no fue de la Madrid. No, maestro, pero dijo que he escrito un decreto que nacionaliza los bancos privados. Creo que esa fue la frase. Y yo escuché ajúa, la locura. Y al día siguiente, maestro, aquello era un gran... despliegue de acarreados aplaudiendo, diciendo. Solamente hubo un artículo del ingeniero Krause diciendo: esto yo ya lo he visto, esto no va hacia ningún lado. Fue el único artículo que creo que iba en contra de todo este gran proceso faraónico que significó la nacionalización de la banca, y con las consecuencias que eso nos provocó, maestro. Sí, que en realidad no es una nacionalización. Ayer en una reunión lo platicamos, es una estatización de la banca. ¿Por qué? Porque no era la banca, era nacional, eran los bancos extranjeros, que había 7 bancos extranjeros en esa época, ninguno fue tocado, fueron tocados solamente los bancos nacionales. Y los nombres de los personajes que llegaron a dirigir y a meterse en los puestos eran nombres muy conocidos en la política, pero que no tenían nada que ver con la banca, maestro. Quebraron la banca. Sí, cuando se privatizó nuevamente la banca, había quedado quebrada. Y después tienen que volver a venderla, y es verdaderamente, pues creo que es un caos. Tercer momento memorable, y eso me lo recordó usted, cuando Porfirio, el mismo Porfirio el nuestro, el mismo maestro, Porfirio, claro. que duró tantos años, yo sí quiero decir, hombre de impecable cultura, hombre de impecable discursiva, arborescente, un hombre energético, un hombre brillante, con sus peculiaridades en el transcurso por su capacidad de cambio que tenía, pero fue el primero que se atrevió a esto que llamaban interpelar. Fue la primera interpelación que hubo, se la hizo Porfirio Muñoz Ledo al señor presidente Miguel de la Madrid. En su último informe. Es el primer informe que me tocó a mí cubrir como periodista, como, la verdad, ahí sí puedo decir, como muy joven periodista, me tocó hacer la crónica para el periódico 1+1 de ese informe, y toda la interpelación no fue lo que vemos ahora. Se levantó y dijo: con su permiso, señor presidente. Eso fue todo, y alcanzó fue un caos. La Cámara de Diputados había roto el orden de 70 o 60 años de historia. Yo le tengo que contar una anécdota, y le pido una disculpa, y usted sabrá si me regaña o no me regaña. Pero el gran Fidel Velázquez, Fidel el nuestro, ¿sí? El inmortal, una periodista le pregunta: ¿y qué opina de la interpelación? Voltea y dice al aire que se la interpelaron, mija. O sea, ese era Fidel Velázquez. O sea, la interpelación provocó todo tipo
tipo de cosas, maestro. Ese es el tercer momento memorable. El cuarto momento memorable, creo que yo recuerdo, es el anuncio del Tratado del Libre Comercio, porque de ese Tratado del Libre Comercio seguimos de alguna manera relacionados, existiendo, dependiendo y trabajando en un concepto absolutamente neoliberal que todavía sostiene a nuestro sistema. Ahora, otra cosa, maestro, que en esta época a mí me parece muy interesante, y usted lo dijo, el tapado, el famoso dibujo de Abel Quesada, claro, que fue motivo de una gran cantidad de carcajadas, porque el señor tenía un gran sentido de la ironía. El lenguaje de lo trágico es la ironía. Cuando ya no puedes decir nada más, avientas algo que te hace reír. Maestro, Abel Quesada creó este personaje mítico y bueno, no ha desaparecido, maestro. Seguimos con esa costumbre, ¿no? Y encanta a la cultura política, por lo menos a la cultura política le encanta, y en eso estamos en estos días. Se nos acabó el tiempo. Maestro, a ver si platicamos en la próxima de los tapados, ¿no? Eso sería una maravilla. Lo que me pregunto es si habrá tensión de verdad o simplemente es un acto de representación. Yo creo que hay una encuesta de una sola persona. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. El jefe del grupo paramilitar Wagner en un aparente atentado no es la primera muerte atribuida a Vladimir Putin. Sus enemigos mueren envenenados, se arrojan desde balcones, aparecen asfixiados o simplemente son tiroteados. Esa es la historia y nunca hay responsables. Es el hombre que nunca olvida ni perdona. Sus enemigos podrán escapar de Rusia, pero sus tentáculos cruzan fronteras y en cualquier momento los alcanza. Como si fuera una novela de John le Carré, Putin es el protagonista de una trama en la que cerca de 100 adversarios han ido cayendo uno a uno. Desde paros cardíacos, aviones que se caen o suicidios sospechosos, de una u otra forma, el presidente de Rusia ha logrado neutralizar a quienes en algún momento intentaron traicionarlo o buscaron ridiculizarlo. Periodistas, empresarios, activistas, funcionarios, artistas y diplomáticos son parte de esa lista. El más reciente caso ocurrió con el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Murió en un accidente aéreo el pasado 24 de agosto cuando se estrelló la aeronave tras partir de Moscú con dirección a San Petersburgo. Prigozhin había intentado llevar a cabo una rebelión contra Rusia en junio pasado, tras la muerte de sus mercenarios en la línea de combate con Ucrania. El líder Wagner acusó a los militares rusos de esos asesinatos. 2 meses después, cuando se pensaba que todo estaba olvidado, falleció en un accidente. Mientras que en 2006, en Londres, Inglaterra, murió por envenenamiento Alexander Litvinenko, tras beber té verde. Era un antiguo miembro de la KGB que traicionó a Rusia en 1998, al evitar el asesinato de Boris Berezovsky, un oligarca del mismo país que se convirtió en el enemigo número 1 de Putin. Ambos huyeron a Reino Unido, desde donde pensaban hacer una campaña en contra de Putin. Para ello utilizaron a un abogado y otro empresario rusos que también murieron. El primero por un paro cardíaco y el segundo, un helicóptero se estrelló. 10 años después, el científico Matthew Poncher murió a cuchilladas en Oxfordshire, Inglaterra. Aparentemente fue un suicidio. Él fue clave para descubrir que Litvinenko había ingerido polonio 210, un veneno radiactivo con origen de Rusia. Mientras que Berezovsky fue encontrado ahorcado en el sauna de su mansión en 2013. Otros 2 empresarios que sacaron su dinero de Rusia y se sumaron a la campaña de Berezovsky coincidentemente sufrieron de vértigo, porque cayeron a las vías del metro. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, el 13 de septiembre se estrena la 3ª temporada de The Morning Show, una muy buena serie con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, en torno a un programa y una cadena de televisión en Estados Unidos que reúne en sus guiones, en sus historias, muchos de los grandes temas actuales, desde el Me Too hasta la política de cancelación, desde las ambiciones de poder hasta las ambiciones personales y profesionales. Todo en un medio de la televisión en constante transformación. Es una serie realmente buena.
Yo estoy volviendo a ver las 2 primeras temporadas para estar listo para la tercera. A mí me encanta esta serie antes del puente de septiembre. ¿Qué oír? La próxima semana estará actuando aquí en la Ciudad de México uno de los grupos de rock más importantes de los últimos 30 años, pero cuya influencia fue notable a mediados y fines de los 90. Se trata del grupo Garbage y de su cantante escocesa Shirley Madison. Tienen muchos discos, son muchos años de carrera, a pesar de que estuvieron 7 años retirados literalmente de la música. Es particularmente bueno Anthology 3, con más de 35 temas de las últimas 3 décadas de este grupo, así como el más reciente de sus discos de estudio, No Goods, No Masters. Su tema más recordado, por supuesto, es Stupid Girl. ¿Qué leer? Un libro del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, un libro que es realmente bueno. Que nunca se sepa, se llama. Es el intento de asesinato contra Gustavo Díaz Ordaz en 1970. Quizás usted no sepa de ese intento de asesinato porque se ocultó rigurosamente. Cosío, con documentos, recrea la historia del intento de asesinato del presidente, pero sobre todo lo que se hizo, cómo se actuó contra el frustrado homicida Carlos Francisco Castañeda, que nunca fue juzgado, nunca fue llevado a los tribunales, nunca hubo un juicio, fue torturado brutalmente en lo que era la Dirección Federal de Seguridad e internado directamente en un hospital psiquiátrico hasta 1993. Del intento de asesinato nunca se informó y nunca intervino el sistema de justicia, solo el sistema de venganza. Un gran texto de Cosío para comprender los peores entresijos entre la política y la justicia. Y vaya que es un tema actual, muy actual. Ya se me antojó leerlo, ahí tengo mi lectura del fin de semana. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga un gran fin de semana. En el fin de semana, por supuesto, puede aprovechar para ver el ADN 40, YouTube de Todo Personal. Hay muchísimos reportajes, cosas especiales que estoy segura que le van a gustar mucho. Y nosotros nos vemos el próximo lunes aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, muy buen fin de semana. A ustedes también, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.